Coordinador, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, y con él a toda la gerencia de esta empresa. Buenos días al país. Miren, yo quiero decir lo siguiente. Creo que la oposición política tiene que hilar muy fino de cara a lo que son las elecciones de mayo. La oposición política trazó una estrategia en las elecciones de febrero que tenían objetivos estratégicos y objetivos específicos. ¿Cuál fue lo primero que trazó la oposición? Dijo, bueno, vamos a unificarnos en alianzas parciales con el objetivo de tener una mayoría electa a nivel de alcaldías y direcciones distritales. Y en caso hipotético de que no alcancemos esa mayoría, entonces el segundo objetivo es alcanzar la mayoría del voto popular. Alcanzando la mayoría del voto popular, que es la sumatoria de todas las personas que participaron en estas elecciones municipales, pues enviamos un mensaje al gobierno, decirle, mira, nosotros conservamos y tenemos esa mayoría y nosotros vamos a trabajar de cara a unas elecciones presidenciales para ganar en primera o en segunda vuelta. Pero resulta que en febrero ni la oposición obtuvo mayoría a nivel de los municipios, ni la oposición tuvo una mayoría del voto congresional. Por tanto, fue una estrategia fallida desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral, que creo que es lo primero que tiene que entender la oposición política, que su estrategia falló. Ahora, si no se revisan las causas del fallo de esas estrategias, usted no puede ir con el mismo esquema a unas elecciones en mayo. Porque si usted va con los mismos esquemas a esas elecciones en mayo, entonces usted está anticipando un fracaso político y electoral. De acuerdo. Por eso siempre digo que los procesos hay que evaluarlos. Y eso es al margen del uso y abuso de los recursos del Estado, que es otro tema. Eso es otro tema. Porque eso puede formar parte del análisis, pero no es determinante. No es determinante. Porque se supone que en un escenario político, en un escenario electoral, usted tiene que tomar en cuenta cada una de las variables que se pudieran dar en un momento determinado dentro de un proceso para usted ir haciendo correcciones en el tiempo, que tampoco se hicieron. Yo recuerdo que yo fui la primera persona que denuncié el uso de los bonos navideños para las elecciones de febrero. Y yo no vi un solo partido político asumir esa denuncia que nosotros hicimos aquí con pruebas documentales. Y advertimos que iban a utilizar los bonos escolares para repartirlos por adelantado en febrero. Tampoco escuché a nadie. Y todo el mundo sabe, y advertí que cuando el presidente de la República tomó la decisión de ganar esas elecciones, que se involucró el presidente de la República, el Estado iba a venir con todo porque el presidente no podía darse el lujo de perder unas elecciones que ya había ordenado a todos sus seguidores que esas elecciones eran un tema de vida o muerte porque él estaba poniendo en juego su propio liderazgo. Y por eso usted veía la cantidad de veces que el presidente de la República iba a los lugares donde sabía que podía perder. Caso específico, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. ¿Por qué se muda el presidente a Santiago, al lado de la casa de Abel? Porque sabía que en ese momento Abel representaba una amenaza para sus objetivos políticos y sus objetivos estratégicos. Y se tomaron 3 áreas políticas fundamentales como trofeo político de guerra y objetivos políticos fundamentales. Santiago por la influencia de Abel Martínez, el Gran Santo Domingo por la influencia que tiene Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo acá, y San Juan de la Maguana. Fracasaron en Santiago, fracasaron en San Juan de la Maguana, en el Distrito Nacional del Gran Santo Domingo, y donde no pudieron lograr su objetivo fue en San Juan de la Maguana. Ahora, ¿qué particularidad tuvo San Juan de la Maguana que no tuvo el Gran Santo Domingo y que no tuvo Santiago? Una unidad monolítica de una alianza unificada alrededor de un objetivo. Y usted tenía toda la oposición unida y unificada alrededor de su objetivo.
Entonces yo creo que lo primero que tiene que entender la oposición. Lo segundo es, no puede ir la oposición política a unas elecciones en mayo bajo las condiciones que se dieron estas elecciones de febrero. Que ahí veo también a la oposición muy mojigata con el gobierno. No puede la oposición política ir a las elecciones de mayo bajo las condiciones en que se desarrollaron las elecciones de febrero. Y yo recuerdo al presidente Luis Abinader, en medio de una de las peores crisis electorales que se dio aquí con la suspensión de las elecciones, una responsabilidad exclusiva de la Junta Central Electoral. Cuando el 80% de la boleta y de las elecciones en febrero era manual, el presidente Luis Abinader, de manera valiente en ese momento, emplazó al gobierno y emplazó a la Junta Central Electoral y dijo: el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados no vamos a participar en las elecciones, no vamos a aceptar una suspensión parcial de las elecciones, cuando se sabía que apenas el 20% del voto era electrónico y que la dificultad fue con el voto electrónico y se tenía un 80% del voto manual. Y el PRM valientemente dijo: no vamos, si se suspenden las elecciones de manera parcial y no se suspenden total, nosotros no vamos a participar en las elecciones presidenciales. Y el gobierno, que es el encargado de mantener la gobernabilidad, tuvo que asumir no solamente el costo político, sino la responsabilidad de la irresponsabilidad de la Junta Central Electoral. Y fue el culpable del fraude del gobierno, del supuesto fraude electoral. Y para garantizar la gobernabilidad, el gobierno tuvo que aceptar la propuesta del presidente Luis Abinader y le dio resultados políticos y resultados electorales, porque de eso se trata. El PRM puso condiciones para participar en las elecciones de mayo, cuando aquí en principio se estaba planteando la suspensión parcial del proceso de febrero. Entonces la oposición tiene que jugar su rol aquí y tiene que entender que la coyuntura de febrero y lo que ocurrió en febrero no puede repetirse bajo ninguna circunstancia en mayo. Nosotros no podemos tener agentes del DNI controlando quién entra y quién no entra a un recinto electoral, y un grupo de militares ahí obedeciendo a órdenes de civiles. No se pueden tener los recintos electorales plagados de compra y venta de cédulas frente a los recintos electorales, porque es una ofensa al proceso mismo. Y la oposición que defina qué va a hacer ahora en mayo, que defina lo que va a hacer en mayo, porque si va a mayo bajo la misma coyuntura, bajo la misma estrategia política y electorales que fue a febrero, que se preparen para una derrota vergonzosa. Vergonzosa. Aquí quien tiene que garantizar el gobierno, la gobernabilidad, es el gobierno, como lo hizo Danilo en su momento. El presidente Danilo Medina tuvo y se vio la obligación de garantizar la gobernabilidad del país. La oposición es compromisa con la gobernabilidad y no puede atentar contra la gobernabilidad. Ahora, quienes tienen que garantizar la gobernabilidad son los gobernantes. Y la gobernabilidad se sustenta en dos patas fundamentales: la legalidad de los procesos y la legitimidad de los procesos. Y un proceso podrá ser legal, pero no necesariamente legítimo. Y con el desbordamiento que tiene este gobierno, todo indica que el gobierno lo menos que le importa es garantizar una legitimidad en las victorias políticas y en las victorias electorales. Entonces ahí tiene que estar alerta la oposición. Alerta a la oposición, porque quien tiene que garantizar un proceso de gobernabilidad son las instituciones públicas, es el gobierno, es el liderazgo político del gobierno. Y la Junta Central Electoral que se prepare. Yo soy ahora mismo, si yo fuera el secretario general del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, estuviera llamando a todos los dominicanos y dominicanas que copen todas las oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral, que llamen al pueblo a sacar miles de duplicados de cédula para que se lo vendan al gobierno el día de las elecciones. Y que todo el que pueda sacar 4, 5, 6, 7, 8 y 10 duplicados de cédula que lo saquen, porque ese es un gran negocio que en este país no tiene consecuencia.
Y no tiene consecuencias porque se promueven desde las propias instancias del Estado y del gobierno bajo la mirada indiferente de las autoridades de la Junta Central Electoral y bajo la mirada indiferente de la propia Procuraduría General de la República especializada en el área electoral. Entonces, bajo esas circunstancias, no se puede participar en un proceso electoral. Llévatelo, Cundo.